Buenas tardes a todos, yo soy el profesor ingeniero Mario Arevalo y este es el video tutorial del capítulo 3 que tiene como nombre Esquemas de distribución de la materia Distribución eléctrica 1. La idea de este video tutorial es presentar el desarrollo teórico a grandes rasgos de la primera parte de lo que serían los esquemas de distribución, e ir tocando algunos conceptos, estructuras, cuadros, imágenes para ir explicando lo que sería este desarrollo teórico. La idea es dar algunas opiniones, comentarios, comparaciones con nuestro sistema, ya que la bibliografía utilizada es bibliografía regional referente en realidad a otro sistema, pero que puede ser comparable con nuestro sistema, ¿verdad? De hecho, que las bibliografías utilizadas para el estudio o para la materia de distribución em, normalmente está basado en bibliografías regionales, las que pueden ser más fácilmente comparables con nuestro sistema, ya que nosotros tenemos bibliografías que son más bien reglamentativas. Muy bien, voy a proceder entonces a presentar pantalla para ir al documento mencionado. Entonces ahí tenemos. Capítulo 3, esquemas de distribución, ¿verdad? Primero es una introducción teórica de los sistemas de potencia. Habla de que la generación se realizan en grandes bloques concentrados. Estamos hablando de Itaipú, Yacyretá, Acaragüe. Y la distribución en grandes territorios, con diferentes cargas, ¿verdad? Cargas de diversas magnitudes, teniendo en cuenta aquí que toda la parte de transmisión y distribución la realiza la ANDE, la Administración Nacional de Electricidad en este caso, ¿verdad? Aquí hace el concepto, ¿verdad? Está el concepto de lo que sería el sistema eléctrico de potencia, que incluye centrales generadoras, línea de transmisión y sistema de distribución, ¿verdad? Acá menciona un poquito de lo que serían las inversiones en generación y distribución, que supera el 80% de las inversiones totales en un sistema eléctrico de potencia. Si comparáramos con nuestros sistemas, estaríamos hablando en realidad de las inversiones que se deben realizar en distribución, sería en un porcentaje parecido en las inversiones en nuestro sistema. Bueno, entonces la definición clásica de un sistema de distribución desde el punto de vista de la ingeniería, y ahí podemos ver su estación principal de potencia, así la tenemos, la que convierten de 220 a 23, 60, bueno, 500 también a 220, inclusive aquí se pueden incluir a la de 66-23, ¿verdad? Luego tenemos el sistema de subtransmisión, ahí estaríamos hablando de niveles de 66 kV, subestaciones de distribución. Estas específicamente nosotros no tenemos como subestaciones en sí, pero se podría considerar al compararlo con las subestaciones del sistema metropolitano, por ejemplo, que son 66/23. Esto sí, alimentadores primarios. También tenemos los transformadores de distribución y secundarios y servicios, ¿verdad? Bueno, y tener en cuenta que los elementos son válidos para cualquier tipo de cargas, porque nosotros también tenemos el caso de las redes aéreas como subterráneas. Bueno, después las funciones de los elementos de un sistema de distribución con la bibliografía que mencioné que es regional, ¿verdad? Acá habla de voltajes de transmisión que puede ser de 230 kV, 400 kV y mayores. Nosotros utilizamos 220 kV, 500 kV, ¿verdad? Pero actualmente existen subestaciones de distribución de 230 kV, que no es nuestro caso, ¿verdad? La potencia de la subestación principal es normalmente de cientos de megawatts. Muy bien. Sistema de subtransmisión son las líneas que salen de la subestación principal para alimentar a las subestaciones de distribución. En este caso nosotros no lo tenemos así, ¿verdad? Pero se puede considerar el sistema de subtransmisión, es la de 66 kV, ¿verdad? Que acá menciona, son tensiones de subtransmisión las de 115 y menos. Bueno, luego están las subestaciones de distribución, las que se encargan de
Esta sería una definición teórica, ya que estas nosotros no las poseemos. Se encarga de recibir la potencia de los circuitos de su transmisión y de transformarla al voltaje de los alimentadores primarios. En este caso, las subestaciones de potencia ya se consideran como subestaciones de distribución porque ya transforman ese voltaje a 23 kV. Luego está el alimentador primario, sí, en este caso sí tenemos los alimentadores primarios aéreos y también subterráneos. Son circuitos que salen de las subestaciones de distribución y llevan el flujo de potencia hasta los transformadores de distribución. Lo mismo sucede en nuestro sistema, ¿verdad? Luego está el transformador de distribución, dice reduce el voltaje del alimentador primario al voltaje de utilización del usuario. Normalmente para nosotros el voltaje de utilización es 380/220, ¿verdad? Los transformadores de distribución para poste tienen potencias de hasta 300 kVA y de redes subterráneas hasta 750 kVA, ¿verdad? Son, estamos hablando de potencias normalizadas genéricas. Luego habla de lo que serían secundario y servicio, ¿verdad? Distribuyen la energía del secundario del transformador y distribución a los usuarios o servicios, ¿verdad? La potencia va de 5 hasta 300 kVA en redes aéreas y lo mismo hasta 750 y más, ¿verdad? En redes subterráneas. Bueno, y algo importante que mencionar, ¿verdad? Existe en el mundo una amplia gama de combinaciones de voltaje de transmisión, subtransmisión y distribución, que es lo que les mencionaba al principio, ¿verdad? La idea siempre es comparar la bibliografía con nuestro sistema, ¿verdad? Acá en esta bibliografía menciona que se tiende a establecer 13,2 y 23 como voltaje de distribución. Normalmente 23 es el estándar para nuestra región. La bibliografía es de México, ¿verdad? Acá habla de algo específicamente de ella, ¿verdad? Bueno, después ya entramos un poquitito en concepto sobre las cargas, que es lo que estuvimos mirando, pero en este caso desde otro punto de vista, ¿verdad? Dice que la determinación de las cargas eléctricas es el punto de partida para la solución de problemas técnicos y económicos complejos, ¿verdad? Siempre relacionados con tema de proyecto y ejecución de red de distribución, ¿verdad? Bueno, y la carga, acá algo muy importante, que la carga caracteriza el consumo de potencia por parte de los usuarios, ¿verdad? Habla que el receptor, en este caso el usuario, ¿verdad? Es un consumidor individual y un consumidor es un grupo de receptores. Y acá, a partir de eso, se hace la clasificación de las cargas. Y podemos tener la residencial, la comercial, la industrial en esta clasificación, ¿verdad? Inclusive dentro de la residencial la clasifica en urbana, suburbana y rural, que son, esta residencial es el tipo de carga que más se asemeja a nuestro sistema, ¿verdad? Tiene la menor densidad respecto a la carga comercial e industrial y decrece de la urbana a la rural, ¿verdad? Y este es un problema que tienen la mayoría de los sistemas de distribución, ¿verdad? Que resulta poco económica la electrificación rural. Pero como nuestro ente, como la ANDE es un ente público, entonces no está basado en esto, ¿verdad? Que se tiene que basar en la economía para la electrificación rural. Exactamente, se justifica desde el punto de vista social. Después están las cargas comerciales e industriales, ¿verdad? La carga comercial serían áreas céntricas, centros comerciales, edificios comerciales. Y la industrial, que esto sí también tenemos, pequeñas industrias y grandes industrias. Bueno, y a partir de eso también entonces se define lo que sería la densidad de carga, ¿verdad? Que se dice, la carga normalmente se refiere al pico de demanda diversificada o pico de demanda coincidente y recurre a una figura que muestra las cargas residenciales. Dice en la figura 1.2, que es la figura que tenemos aquí, estamos hablando de un alimentador primario y algunos valores de potencia de los transformadores de distribución y las diferentes cargas. Dice diagrama unifilar de alimentador primario para abastecer transformadores de distribución residenciales, ¿verdad? Dice en la figura se considera que la carga pico de cada casa es de 15 kilovolt kVA, ¿verdad? 15 kVA, que se puede observar aquí.
En este caso se podría considerar que son 6 casas, ¿verdad? Bueno, esa es la carga pico, ¿verdad? Esta carga se prolonga por un tiempo dado, 15 minutos. Un ejemplo, la carga pico de las tres casas es menor que la suma aritmética de las tres demandas individuales, porque no son simultáneas, ¿verdad? No coinciden con el tiempo. Entonces, acá en el ejemplo habla de que la demanda pico, en estos dos casos serían 30 kVA, ¿verdad? Entonces, la demanda total de los dos transformadores es de 45 kVA. Dice en el ejemplo se ve que la demanda pico de las tres casas habitaciones de 30 kVA y la demanda total de los dos transformadores es de 45 kVA. Ah, acá está, los dos transformadores, 45 kVA. Entonces se puede observar que el pico de demanda es 7,5 kVA, hablando de cada uno, ¿verdad? Bueno, después no llega a 5, no llega a 3. Bueno, explica el ejemplo, ¿verdad? En áreas residenciales y rurales, el pico de demanda diversificada por usuarios se considera desde los transformadores de la estación de distribución y en áreas comerciales desde el transformador de distribución, ¿verdad? Y después habla también que la densidad de carga se determina sumando las cargas comprendidas dentro del área servida y refiriendo a la unidad de área, ¿verdad? Entonces es por eso que la densidad de carga se puede expresar en kVA, kilovolamperios, por kilómetro cuadrado o kVA por kilómetros. Acá hay un cuadro resumen, ¿verdad? Cuadro resumen, discúlpenme, que muestra rangos típicos de densidad de carga. Este sería nuestro cuadro resumen. Residencial de baja densidad, media densidad, alta densidad y extra alta densidad. Comercial inclusive. Y vas explicando más o menos en qué se basa cada tipo de densidad. Bueno, entonces aquí entramos ya en lo que serían las estructuras de los sistemas de distribución, ¿verdad? La idea es observar, entender que existen dos tipos de distribución fundamentales. Los más importantes serían los radiales y los mallados. Radial es aquel que presenta un solo camino simultáneo al paso de la potencia, o sea que la energía va por un solo camino, y el sistema mallado tiene más de un camino para el flujo de potencia. Y habla de la figura 1.3 que nos muestra sería este que vemos aquí. Sería la figura 1.3, sí, acá, sistema de distribución radial y mallado. Dice, todas las estructuras de los sistemas de distribución se pueden clasificar en radiales y mallados, sí. Porque la clasificación sería un solo camino o varios caminos a la misma carga. Bueno, las estructuras que se usan más comúnmente en los sistemas de subtransmisión, alimentadores primarios y redes secundarias son las siguientes, ¿verdad? Y acá muestra también, en subtransmisión se usan radial, en anillo, en malla, en anillo con amarre. Bueno, lo primero que vamos a ver el esquema gráfico. En el caso A, que sería un sistema radial, tenemos el alimentador primario, la fuente de potencia, la barra que sería en este caso 13,8 kV, dos transformadores de distribución y la carga bajo voltaje de utilización. Es decir, hay un solo camino para llegar a esta carga. Lo mismo para esta carga. Sin embargo, en el sistema de distribución mallado tenemos dos caminos para llegar a la misma carga. Estamos hablando de carga de voltaje de utilización, protección. Acá tenemos como cuatro cargas y dos caminos. Están los alimentadores primarios, lo que sería la fuente de potencia o la SE de distribución en este caso representa, y los transformadores de distribución. Son dos caminos que llegan a las diferentes cargas. Un ejemplo sencillo y fácil, un ejemplo gráfico sencillo, ¿verdad? Bueno, y acá lo más común que se usa en los diferentes sistemas es su transmisión radial en anillo, en malla y en anillo con amarre. Eso vamos a ver también enseguida aquí en estas figuras, cómo serían radial, anillo, mallado y anillo con amarre, ¿verdad? Y acá están sus diferentes representaciones, cómo sería en el caso de la red primaria y la red secundaria, que es lo que estaríamos viendo en la parte de estructura de distribución, ¿verdad? Cómo se manejaría en la red primaria y en la red secundaria. Por ejemplo, la red primaria, circuito alimentador primario radial, alimentador primario radial con enlace, alimentador primario con amarres de emergencia, malla primaria, ¿verdad? Diferentes tipos. Red secundaria, secundario radial, secundario en hilera, secundario en malla, secundario selectivo.
Esta selección depende de la continuidad del servicio deseado. Normalmente los alimentadores en nuestro sistema son totalmente radiales hasta el momento. Pero bueno, es importante conocer los diferentes tipos de estructuras para manejarlas. Y acá empieza entonces con lo que serían las estructuras básicas de sistemas de subtransmisión. Podría considerarse para nosotros lo que sería estaciones de potencia también, ¿verdad? Porque como nosotros no poseemos subestaciones de subtransmisión o su transmisión en sí, sino un sistema de potencia basado en tres niveles de tensión que sería 220, 66, 23 y a partir de 23 se considera distribución, ¿verdad? Bueno, pero en esta bibliografía menciona, ¿verdad? Que las subestaciones de subtransmisión están muy relacionadas con la de distribución, ¿verdad? Bueno, los circuitos de transmisión pueden tener arreglos básicos. En el caso A sería radial, ¿verdad? En este caso, ambos generadores solamente tienen un solo camino para llegar a las diferentes subestaciones de distribución, en este caso. O nosotros podríamos considerarlo como cargas. Normalmente nuestro sistema de su transmisión está en anillo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de distribución, sí ya hablamos de un sistema radial completamente. Pero acá se puede observar que tiene un solo camino, por eso es radial. Luego, anillo, que sería el caso B, que eso quiere decir que cada sistema está cerrado en anillo con su propio generador, ¿verdad? Normalmente pueden llegar desde dos puntos, pero un corte en la parte principal ya implica que tendrías un solo camino, ¿verdad? Pero todas las situaciones que se pueden ver aquí tienen dos caminos, ¿verdad? Así también aquí. Después está el sistema mallado, que es la interconexión entre dos puntos de generación, como pueden ver aquí, ¿verdad? Ambos también tienen diferentes caminos de diferentes generaciones. Y el anillo con amarre, en este caso tenemos un sistema anillado, pero en algunos sectores, en algunos puntos, como sería este, es un sistema radial a partir de esta carga, por ejemplo. Eso es lo que me menciona aquí. La figura 1.5 muestra uno de los arreglos de estaciones más comúnmente utilizados, ¿verdad? La mayor continuidad de servicio se obtiene en anillo con una SE como A, ¿verdad? Bueno, con esta estación, cuando hay falla en el transformador o en el circuito, esa transmisión se liquida por la protección direccional que abre los interruptores del anillo y por el interruptor de bajo voltaje. Sería la 1.5, de 1.4. Acá está. Diagrama unifilar de diferentes tipos de estaciones de distribución alimentadas por un anillo de subtransmisión. Sí, en este caso estaríamos hablando de esto, ¿verdad? Vamos a llegar a eso también. El interruptor del transformador abre por acción de un relevador de flujo de potencia cuando la corriente de falla fluye hacia el transformador hacia el circuito de transmisión. En este caso, tenemos la mayor continuidad de servicio se da en el caso de A, que sería este, ¿verdad? A o B. Dos fuentes de generación. Acá está A. Esto sería A o B, A y B. Y en este caso tenemos una fuente que alimenta A. Están interconectadas las fuentes. Entonces una de ellas la alimenta al A y aquí a B y están interconectadas por medio de estos interruptores, ¿no? Una explicación también eh, de lo que sería el diagrama de unifilar de diferentes tipos de estaciones. Esto sería alimentadas por un anillo de subtransmisión, ¿verdad? Bueno, y va mencionando los diferentes casos que suceden, ¿verdad? Que sería interesante ver cada tipo que sucede con este sistema, ¿verdad? En este tipo, bueno, ver lo que sucede para cada tipo, en el caso de A, B, C o D, cómo sería la alimentación y qué pasa cuando un interruptor se desconecta y cómo queda, ¿verdad? Que es lo que va explicando en esta parte. Bueno, y acá habla así.
Las estaciones que se muestran en la figura 1.6 son las mismas que la figura 1.5, A, B, C y D. En este caso tenemos esto, ¿verdad? Otro diagrama unifilar, pero alimentados por un sistema de subtransmisión radial. En este caso solamente tienen una fuente de alimentación, ¿verdad? Entonces, lo mismo, así como fue explicando qué pasaría para este sistema, ahora que sería, en este caso, darle una lectura a esta parte para ir entendiendo cómo va actuando cada interruptor, qué subestaciones o qué cargas se van alimentando y cuáles no cuando sucede tal o cual cosa, ¿verdad? Es lo que explica aquí. Y lo mismo aquí, ¿verdad? Em, que lo que afectaría la continuidad de servicio también para este sistema, ¿verdad? Bueno, después tenemos lo que serían los alimentadores primarios. Bueno, dice, la, a pesar de la función simple que cumplen, sus formas pueden ser muy variadas. Y se deben básicamente a ver a diferencias de las áreas servidas, clase de servicios requeridos. ¿Ya? Acá podemos ver un ejemplo. Alimentador primario radial simple para área rural o suburbana. ¿Verdad? Entonces este es el ejemplo de lo que sería un alimentador radial simple. Se puede ver aquí. Y también los alimentadores dependen de las características del sistema de distribución. Dice, los alimentadores primarios suelen tener voltajes nominales desde 2.4 hasta 34.5 kV. Sin embargo, los voltajes más usados son lo que menciona aquí, ¿verdad? Nosotros, los alimentadores primarios siempre tienen voltajes nominales de 23 kV y normalmente son de 15 MVA. Acá, y si acá está justamente lo mostrado en la figura 1.8, es un ejemplo práctico de lo que sería un alimentador primario radial, ¿verdad? Compuesto por un conductor de fase y un conductor neutro multiaterrado, dice. Y explica más o menos a qué se refiere con el conductor neutro multiaterrado, ¿verdad? Bueno, después, en este caso, la figura 1.9 sería circuito primario, circuito alimentador primario con alimentador principal trifásico y alimentadores laterales monofásicos, ¿verdad? Área de distribución suburbana. Otro ejemplo práctico de lo que se refiere a alimentadores. Bueno, la confiabilidad de un hilo en el circuito primario radial depende en gran parte de que no haya disparos causados por descarga atmosférica, ramos de árboles, impactos de vehículos, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre depende, la mayoría de las veces, la continuidad de servicio de estos alimentadores de las condiciones meteorológicas, ¿verdad? Bueno, y acá sigue explicando de lo que serían alimentadores primarios, qué pasa cuando ocurre una falla, qué pasa cuando la falla es de carácter temporal, etcétera. Para lograr una mayor confiabilidad es frecuente el uso de alimentadores primarios con amarre de emergencia, ¿verdad? Similar al mostrado en la figura 1.10. O sea que en este caso tenemos alimentador radial primario con amarre de emergencia, ¿verdad? O sea que están interconectados entre ellos. ¿Verdad? Esos casos de alimentadores no tenemos nosotros en nuestro sistema, ¿verdad? Pero la idea es conocer un poco cómo serían en los diferentes sistemas. Bueno, y después acá sigue hablando sobre los alimentadores y llega a una parte donde se refiere a sistemas mallados, ¿verdad? Los sistemas mallados normalmente cuentan con restauradores o reconectadores, en nuestro caso, ¿verdad? De tal manera que cuando ocurre una falla en el alimentador puedan efectuarse 2 a 4 recierres que establecen el servicio si la falla no es permanente. Esto también vamos a tocar en el capítulo que es protecciones de alimentadores de media tensión para ver cómo actúan en este caso los reconectadores y los fusibles, ¿verdad? Los sistemas mallados se utilizan normalmente solo trifásicos para aprovechar al máximo su alta confiabilidad. Y acá está el ejemplo, que sería el diagrama unifilar de un sistema convencional primario mallado, ¿verdad? Muy bien, entonces la idea era hacer un pantallazo de lo que serían los esquemas de distribución, ¿verdad? Del capítulo 3. Basarnos principalmente en lo que serían, lo que incluye un sistema de distribución desde el punto de vista de la ingeniería
y luego tener en cuenta la clasificación de las cargas, la densidad de carga como estuvimos viendo y importantísimo tener en cuenta y eh, dar una especial atención a lo que sería la estructura de los sistemas de distribución. Hablar de radial, mallado, sus ejemplos más prácticos, cómo pueden ser estos circuitos de subtransmisión que para nosotros serían ya en comparativamente con nuestro sistema, podemos hablar de subtransmisiones 66 o directamente en sistemas radiales en alimentadores, ¿verdad? Bueno, después se adentra un poco más en un esquema de diagrama unifilar y cómo serían en el caso de que hablemos de continuidad de servicio, ¿verdad? Que en este caso sería bueno darle una lectura para ir comprendiendo cómo va conectándose o desconectándose cada interruptor. Bueno, y en el caso de que no quede bien comprendido esto, porque es un poco más extenso, ¿verdad? Entonces pueden ir haciendo las diferentes consultas en los foros, ¿verdad? Esto dejo a cargo de ustedes, ¿verdad? Para hacer una lectura y ver cuándo se conecta, cuándo ocurre continuidad o no en cada tipo de carga que podemos ver aquí A, B, C y D. Y lo mismo en la parte de alimentadores, ¿verdad? Acá tenemos cuando hablamos de un sistema de anillo, ¿verdad? Alimentados por un anillo, alimentados por un sistema de transmisión radial. O sea que en este caso sería diferente esta continuidad de una de nuestras cargas A, B, C o alimentador primario. Esto fue desarrollado ir leyendo un poco más. Esto es un complemento a lo que sería nuestro capítulo, pero para ir ya en lo que serían los alimentadores primarios. Por supuesto que esta bibliografía es diferente a la que nosotros manejamos, pero la idea es dar o conocer un poco más de lo que serían los conceptos regionales. Y después aquí habla un poquitito de los sistemas mallados. Muy bien, así entonces concluye lo que sería el videotutorial o guía, que es más bien una comparación y comentarios con respecto al desarrollo teórico del capítulo. Cualquier duda o consulta que tengan la pueden hacer en los diferentes foros que tenemos o cuando desarrollamos las clases por videoconferencia. Éxitos a todos y continuamos en la siguiente clase de lo que sería nuestra materia distribución eléctrica 1.